Hola, bienvenidos a este video sobre el método de Newton-Raphson de la asignatura de análisis numérico 51143, segundo bloque 24B01 de la ingeniería de sistemas, con el docente Jonathan Eduardo Ruiz Ramírez. En este video exploraremos cómo funciona el método y cómo se aplica para encontrar raíces de funciones. Como tal, les vamos a explicar un poco la historia. El método numérico de Newton fue descrito por Isaac Newton y Joseph Raphson en el siglo XVII, aunque la descripción original difiere en ciertos aspectos. El método ha sido fundamental en el desarrollo del cálculo y la solución de ecuaciones no lineales. Una pequeña introducción es que el método de Newton-Raphson es un procedimiento algorítmico que permite hallar raíces de funciones conocidos como un valor numérico cercano a la raíz. Es un método abierto e iterativo, en general de rápida convergencia, lo cual es muy útil para el cálculo de raíces cuadradas y de mayor grado, aunque para algunos casos el método presenta inconvenientes. Por ejemplo, si existen raíces múltiples, en este caso se tendría que aplicar diferentes soluciones para así lograr encontrar la raíz sin abandonar el método. Una de las teorías, el método de Newton es para hallar las raíces de la ecuación f(x) es igual a 0, es la más conocida y efectiva. Se basa en la aproximación de la función mediante un desarrollo de Taylor de primer grado y la obtención de una aproximación más refinada mediante una fórmula recursiva. Acá podemos ver un ejemplo de cómo es la función fx igual a 0, que es la más conocida. Que podemos hablar más de eso, por ejemplo, gráficamente también podemos explicar el método de Newton. Pues como tal nos damos cuenta que tenemos una gráfica donde como tal la línea o bueno la función y f igual a fx es la de color azul. Es a la que queremos encontrar una raíz por procedimiento del método Newton. Gráficamente podemos observar que la raíz es la del cuadrito, o sea la raíz es esta del cuadrito que está de color azul, es decir que el corte de la función con el eje x, que consiste en el procedimiento del método 0, que consideramos que está cercano a la raíz lo que consideramos que está cercano a la raíz, pues vemos la gráfica para lo que queremos calcular, que sería la raíz, o bien lo echamos a la suerte en ese punto, que en un punto x sub 0 trazamos la recta tangente, es decir que esta x sub 0 trazamos la recta tangente a la gráfica y vemos el punto del corte con el eje x y obtenemos el punto x sub 1. Volvemos a repetir el mismo procedimiento, la recta tangente a la gráfica y calculamos el punto del corte con el eje x y obtenemos el punto x sub 2. En este punto x sub 2, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos la recta tangente a la función y calculamos el punto del corte con el eje x, que x es sub 3. En esto consiste el método de Newton y fijámonos como a partir de la x sub 0 vamos teniendo el punto x sub 1, el x sub 2 y el x sub 3 en solo 3 iteraciones. Fijémonos que el más cercano, o bueno, el que más cerca estamos ya de la raíz que estamos buscando es el x sub 1, que sería sería una aproximación muy mala porque está muy lejos del punto x sub 2. La aproximación no muy buena, de que la que está más lejos del punto
nos fijamos que en la x sub 2 la aproximación no es muy buena, pero tampoco muy mala, porque está relativamente cerca del punto, pero si nos fijamos que el punto x sub 3 ya sería una aproximación relativamente buena a la raíz que estamos buscando gráficamente en el método de Newton. Otras de las cosas que podemos evidenciar son los algoritmos. El algoritmo del método de Newton se puede obtener de varias formas, incluyendo el método del punto fijo y análisis geométrico. Es importante comprender cómo se utiliza este algoritmo para encontrar las raíces de una función. También tenemos el error. El error del método de Newton es de convergencia cuadrática, lo que significa que el error disminuye rápidamente con cada interacción. Sin embargo, su eficacia depende del valor inicial elegido y puede representar dificultades en casos de las raíces múltiples. Un ejemplo didáctico que podemos proponer es como, por ejemplo, el del algoritmo. Sí, o sea, supongamos que digamos que el algoritmo, imagina que estás, por ejemplo, no sé, resolviendo un rompecabezas matemático y tienes varias estrategias para llegar a la solución. El método de Newton-Raphson es una de esas estrategias y es como tener una caja de herramientas matemáticas para elegir como que la forma o la mejor forma de resolver un problema específico. Puedes usar el método del punto fijo o el análisis geométrico dependiendo de las características de la función que estás tratando de resolver. Es como elegir la herramienta adecuada para el trabajo y cada una tiene su propio propósito y te ayuda a llegar a la solución de manera eficiente. ¿Sí? Lo mismo pues con el tema diferente a lo del error. Un ejemplo que también pues es que digamos imagina que estás calculando, no sé, la altura de una montaña utilizando un telescopio y si comienzas con una estimación inicial incorrecta es posible que termines calculando una altura incorrecta. Sin embargo, con el método de Newton-Raphson puedes ajustar tu estimación inicial y reducir rápidamente el error en cada iteración. Es como enfocar el telescopio hasta obtener una vista clara y nítida de la cima de la montaña. Cada ajuste te acerca más a la respuesta correcta. También lo podemos proponer en un ejemplo. Digamos que el ejemplo como tal sería, digamos que la función fx es igual a x3 menos 2x menos 5. Supongamos que seleccionamos una estimación inicial de x igual a 10 utilizando el método de Newton-Raphson, obtenemos la siguiente secuencia de aproximaciones. Eso obviamente lo estamos haciendo con el del error. Primero, con x es igual a 10, entonces xn más 1 es igual a 10 menos 10 a la 3 menos 2, 10, que sería 5x, la sub 3, 10 a la 2 menos 2, lo que nos daría un resultado de 8, 9, 17. Y así sucesivamente hasta tener las interacciones aproximaciones. Continuando con las interacciones, veríamos que el método de Newton-Raphson converge rápidamente a la raíz correcta de la función, que es aproximadamente x igual a 0.94. Sin embargo, si hubiéramos seleccionado una estimación inicial mucho más lejos de la raíz, por ejemplo, x igual a 100, el método podría converger a una raíz incorrecta debido a que la función es compleja y tiene múltiples puntos críticos. Por lo tanto, la elección de una estimación inicial adecuada es crucial para el éxito del método de Newton-Raphson y para evitar errores en la convergencia, especialmente en casos de funciones complicadas o con múltiples raíces. Por lo tanto, la elección de una estimación
inicial adecuada es crucial para el éxito del método de Newton-Raphson y para evitar errores de convergencia, especialmente en casos de funciones complicadas o con múltiples raíces, como lo muestra acá tal cual la diapositiva o como lo están evidenciando. Otro de los ejemplos que pues utilizaba, que pues uno de los métodos de Newton-Raphson, o sea, la aplicación del método, es que entendemos cómo funciona el método de Newton-Raphson. En teoría, veamos cómo aplicarlo en la práctica con un ejemplo concreto. Imaginemos que queremos encontrar una raíz de la función fx es igual a x a la 3 menos 2x a la 2 menos 5. El método de Newton-Raphson se basa en la aproximación de las raíces, de la raíz mediante la tangente a la curva de la función de un punto inicial cercano a la raíz. La fórmula de interacción del método es x sub n más 1 igual a la x sub n menos fx sub n sobre fx sub n, donde x sub n más 1 es la nueva aproximación de la raíz y es la aproximación actual de f sub n, es el valor de la función de x sub n, y f x sub n es la derivada de la función x sub n. Como podemos ver en la imagen, llegamos a la conclusión del ejercicio donde mostramos un paso de cómo calculamos, cómo aplicamos la fórmula de interacción y repetimos el proceso con x sub 1 para así darnos un valor de 8.763.285, y así si queremos más iteraciones pues lo vamos asemejando, o sea, lo vamos acercando y se continúa con el proceso. Espero que les haya sido de mucho agrado este video. Muchísimas gracias y nos veremos para una próxima ocasión. Hasta pronto.